Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última mesa del coloquio Modernidades Paseantes a 200 años del nacimiento de Charles Baudelaire, auspiciado por la Roland Barthes de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta mesa lleva por título Baudelaire, crítico de arte, y es un honor para mí estar aquí con ustedes esta tarde. Los invito a hacer sus preguntas para nuestros ponentes en el canal YouTube Cartelera Cultural Facultad de Filosofía y Letras y las leeremos, por supuesto, al concluir las ponencias. Para empezar esta última mesa de nuestro coloquio, es un verdadero privilegio para mí presentar a nuestro primer ponente, José Luis Velázquez. Estudió la carrera de Letras Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también cursó una maestría en la misma especialidad. Actualmente se desempeña como docente y cursa el doctorado en letras dentro de la institución antes mencionada. Es autor del libro de cuentos Calviva, de Editorial Mastodonte, y cuenta con varias publicaciones de poesía y cuento en revistas electrónicas. Es también colaborador de la revista Son Padre. José Luis es además un amigo muy querido y me complace compartir este espacio con él. Su ponencia lleva por título Las tendencias en la crítica de arte de Charles Baudelaire, el caso de la pintura de la Croix en el Salón de 1845. José Luis, adelante. Muchísimas gracias, Perla. Pues para mí es un gran honor estar pues compartiendo este espacio a la distancia, pero un espacio al final de cuentas. Muchísimas gracias al comité organizador, a la cátedra Roland Barthes, pues por permitirme compartir esta ponencia en esta tarde. Doy comienzo. Aunque la relación entre la literatura y las artes plásticas es muy estrecha, la crítica de arte como género literario comenzó a desarrollarse hasta mediados del siglo XVIII con la obra de Denis Diderot. Los salones de pintura que el padre de la enciclopedia nos legó son fruto de su colaboración en la Correspondance littéraire, philosophique et critique, que existió de 1748 a 1793. Publicación periódica destinada a la élite aristócrata ilustrada europea, dentro de la cual podemos encontrar a personajes como Catalina II de Rusia y a Guillermo III de Suecia. Cuando Melchior Grimm le pidió en 1759 a Diderot que elaborara un reporte de los salones de pintura presentados en el Louvre, nunca imaginó que estaba dándole un nicho al desarrollo de un género literario poco explorado hasta el momento, la crítica de arte. Las características de la correspondance littéraire le dieron a Diderot una inesperada libertad para poder escribir sin ataduras. Así pues, bajo la mirada de este filósofo ateo, podemos asistir a análisis de mantarrayas con las vísceras al descubierto en el trazo de Chardin. Me voy a permitir rápidamente compartirles pues un poquito de lo que Diderot pues criticaba, ¿no? Aquí podemos ver esta mantarraya, la de Chardin, ¿no? Que era la que les estaba mencionando, o deambular por los paisajes de nubes diamantadas con el pincel de Hubert Robert, ¿no? Aquí tenemos una pintura, la Grande Galerie du Louvre, de este pintor Hubert Robert, que pues bueno, Diderot amaba, ¿no? Realmente la crítica hacia él era bastante positiva. No hay que dejarse engañar, Diderot se mostró crítico con la producción de su tiempo, en especial con aquellos artistas que retrataban escenas ligeras propias al libertinaje de costumbres de la primera mitad del siglo. François Boucher o Pierre-Antoine Baudouin fueron el blanco de reclamos del tipo, abro cita, estoy citando a Diderot: señor Baudouin, hágame el favor de decirme en qué lugar del mundo pasó esta escena. Aquí Diderot está hablando de este cuadro que tenemos aquí al lado, ¿no? Retomo. Señor Baudouin, hágame el favor de decirme en qué lugar del mundo pasó esta escena. Seguramente no fue en Francia. Nunca se ha visto joven de buena cuna, semidesnuda, con una rodilla sobre la cama, solicitada por su esposo y en presencia de su servidumbre, tiranizándola. Dejo de compartir pantalla por un momento. Y retomo. Esta feroz crítica al cuadro Le Coucher de la Mariée de Baudouin
Muestra el tono que Diderot llegó a tomar con su crítica de arte, un tono directo y libre en donde el diálogo con el pintor y los personajes dentro de la obra están a la orden del día. Los 9 reportes de los salones de pintura establecieron, por así decirlo, un laboratorio de experimentación literaria donde la plástica y la literatura se fundieron para desarrollar la crítica de arte como hoy la conocemos. La tradición francesa verá reflejada en la obra de Guillaume Apollinaire, de Théophile Gautier y, por supuesto, de Charles Baudelaire, los trazos que Diderot dibujó desde mediados del siglo XVIII. Por muy lejano que lo veamos, nuestra querida u odiada Avelina Lesper es también heredera de esta tradición, y es quizá con ella que me gustaría recalcar que la crítica de arte sigue estando vigente en las discusiones de nuestras sociedades. Para bien o para mal, la dimensión plástica del mundo en el que habitamos siempre va a pasar por la opinión de los espectadores. Algunos dirán, como Avelina, con quien yo concuerdo, que Sonamaco es una oportunidad de ver lo mediocre de la producción plástica contemporánea, o que piezas como el Oxo de Gabriel Orozco dentro de la misma Feria de Arte Contemporáneo es casi una burla. Galerías como Kurimansuto, que apuestan por este tipo de arte, no distan tanto del mercado artístico ya muy bien establecido en el siglo XIX de Baudelaire. Y si menciono todo esto en una ponencia sobre este poeta y sus correspondencias, es para mostrar que la tradición en la que se inserta su crítica de arte tiene que ver con las discusiones sobre el street art o sobre el performance de hoy en día. Baudelaire, como Diderot, nos hablan desde sus respectivas miradas sobre el mundo objeto que nos rodea, y si Diderot no enunció como Baudelaire las correspondencias entre el mundo de la pintura y la naturaleza, el proceder humano y la plástica, por lo menos sí sentó las bases en sus salones, en sus ensayos y en sus cuentos, para que generaciones futuras pudieran llegar, como lo hizo Baudelaire, a establecer vínculos precisos entre los ecos de las plantas y los trazos de los pinceles. Charles Baudelaire penetra en el mundo de la pintura orgánicamente, casi con la misma naturalidad con la que él escribe y hace poesía. Como él mismo lo dice, existiría un, cito, culto de las imágenes, un cierto tipo de adoración al paisaje, al retrato, al trazo del mundo entendido en su más amplio significado. Cuando leemos un poema o cuando escuchamos la presentación de una pintura, asistimos a un descifrar del mundo. Y sin embargo, el poeta juzga el arte de su tiempo como un arte mediocre, alejado de su concepción de lo bello, que para él es algo ardiente y triste a la vez. La excepción a este aburrimiento es el trabajo de Eugène Delacroix. Aunque estos dos visionarios artistas pertenecen a la misma época, no pertenecen a las mismas generaciones. El poeta va a dedicar gran parte de sus salones de 1845 y 1846 al trabajo del pintor. Se construye así un diálogo entre ambas creaciones, pero más de 20 años entre ellos, es decir, de nacimiento, y personalidades que no contribuyen a que se forje más allá de una admiración a través de las obras, harán que la dinámica se teja a través de los textos de la crítica de arte más que a través de la amistad. Sin embargo, la cercanía entre las dos visiones del mundo es evidente. El interés por las diferentes presencias de la figura femenina, a veces exótica, recordemos por ejemplo a las odaliscas de Delacroix, la pasión por ver lo sublime en la fatalidad y la belleza en el combate, en la mirada aterrada, en el estudio del cuerpo, a ratos fuerte y a ratos moribundo. El interés entre los dos artistas también se ve reflejado en las tradiciones que los habitan, pues Delacroix pinta las historias que Dante, Byron y Shakespeare le contaron, mientras que Baudelaire evoca a Rubens y a Rembrandt en sus textos. El día de hoy me ocuparé de las correspondencias que se tejen entre las obras de Eugène Delacroix y los textos dedicados a las 4 obras del pintor dentro del Salón de 1845. Quizá convenga en este punto definir qué es lo que entiendo por correspondencia. La sinestesia es quizá una de las herramientas que Charles Baudelaire utilizó con más ahínco a lo largo de su producción literaria. Su poema Correspondencias, nos abre la puerta a un mundo donde, cito, vivos pilares dejan a ratos salir confusas palabras. Estas correspondencias poéticas desvelan otras dimensiones estéticas de la obra de Baudelaire. En ese sentido, existe un postulado estético que propone una lectura del mundo a través de la mezcla de los sentidos y un estrecho diálogo entre la naturaleza y el arte. La poesía resulta ser el mecanismo mediante el cual la naturaleza conversa con el arte
y viceversa. El cuarto poema de Las Flores del Mal propone una asociación entre percepciones y un discurso sobre el arte. Aquí estoy hablando de correspondencia, ¿no? El poeta es capaz de descifrar el universo a través de notas, perfumes y colores. Esta idea va a marcar la producción de toda una generación de escritores. El caso más famoso quizá es Rimbaud, quien llamará a Baudelaire le roi des poètes, el rey de los poetas, le voyant, el vidente. En su crítica de La Exposición Universal de 1855, 2 años antes de la aparición de Las Flores del Mal, Baudelaire enuncia ya una dimensión estética donde, abro cita, los colores hablan o donde los perfumes cuentan mundos de ideas, cierro cita. ¿Qué artista o qué obra lo inspiró a llegar a esta formulación? La respuesta, como podrán adivinar, se encuentra en el pincel de Delacroix. En el mismo párrafo donde Baudelaire invoca a Edgar Allan Poe, se llega a la siguiente conclusión. Vuelvo a abrir cita. La pintura de Delacroix me parece la traducción de aquellos hermosos días del espíritu. Está revestida de intensidad como la naturaleza percibida por nervios ultrasensibles. Cierro cita. Esto es de la Exposición Universal de 1855. En 1855 ya es clara, pues, la visión estética del poeta. Analicemos rápidamente una obra más temprana, su Salón de 1845. Cabe destacar que en realidad aquí, en el Salón de 1845, Baudelaire es bastante joven, tiene 24 años. Eso va a causar también en sus contemporáneos cierta reticencia a lo que Baudelaire va a decir, pero como vamos a verlo, pues es bastante atinado. Su Salón de 1845 es una de sus primeras muestras de interés por la producción plástica. Ponerlo en relación con obras más conocidas del autor puede darnos gratas sorpresas. Echarle un vistazo a este texto nos permite ver la evolución de la producción literaria de Baudelaire y entender la importancia de herramientas como la sinestesia a lo largo de su obra. Dentro del Salón de 1845 podemos encontrar comentarios a las obras de Robert Fleury, de Horace Vernet y de Granet, por citar algunos artistas. De entre todos surge Eugène Delacroix como el favorito del poeta, de una manera aparte bastante evidente porque es el primero y porque es a quien más le dedica comentarios. Esta obra se dividió, además de las notas y de la introducción, en cuadros de historia, retratos, cuadros de género, paisajes, dibujos y grabados y esculturas. Una gran parte del apartado cuadros de historia está dedicada a los lienzos de Delacroix, como les decía en la primera parte. La admiración del joven poeta nos esconde, cito, Monsieur Delacroix es seguramente el pintor más original de los tiempos antiguos y de los tiempos modernos. Así es, nada que hacer. Ninguno de los amigos de Monsieur Delacroix ha osado decirlo. Cierro cita. Las obras de este pintor que se presentan en este salón son La Magdalena en el desierto, Últimas palabras de Marco Aurelio, una sibila que enseña la rama de oro y el sultán de Marruecos rodeado de su guardia y de sus oficiales. Me voy a permitir aquí volver a compartir pantalla, esta vez para mostrar las obras que Baudelaire está enunciando, ¿no? Ahí están. Estas son las 4 obras que les estaba mencionando, La Madeleine dans le désert, luego acá tenemos Dernière parole de Marc Aurèle, Une civile qui montre le rameau d'or, aquí abajo, y Le Sultan du Maroc entouré de sa garde de ses officiers, ¿no? Estos 4 cuadros nos sirven no solamente para tener una pequeña muestra del trabajo de Delacroix, sino también para ver cómo es la mirada del poeta sobre ella. Es una mirada de un, cito, genio sin límites en busca de lo nuevo. Hay que decirlo, Baudelaire le será fiel a la producción del pintor hasta sus últimos días como crítico de arte. 4 cuadros que podríamos dividir en 2. Yo aquí los dividí en un plano superior y uno inferior, ¿no? Transmiten la admiración del poeta por el pintor. 2 retratos de mujeres, aquí abajo, y 2 grupos de hombres, acá arriba, con una figura central. En uno de los casos se trata de Marco Aurelio, aquí lo tenemos, y en el otro caso el sultán del Marruecos, ¿no? Acá. Y aunque existe una visión global sobre los 4, la de una armonía magistralmente lograda, existen algunos de ellos a los que Baudelaire le dedicará más detalle que a otros. Sobre el primero, este que tenemos aquí abajo, La Magdalena en el desierto, el poeta ofrece una descripción corta.
pareciera que usa este retrato como introducción a las obras que le llaman más la atención. La voz se limita a una descripción que quiere ser precisa sobre la pieza, pero que en su opacidad le da la libertad de interpretación al lector espectador. Cito: arriba, a la derecha, un pequeño pedazo de cielo o de roca, algo azul. Aquí, ¿no? Cierro cita. La duda aparece a través de la enunciación de dos materiales tan diferentes como la piedra y la nube. Los une el discurso del poeta a través del color, algo azul. Esa expresión también retrata la honestidad de la voz y la libertad que se le otorga al espectador de formar su propia interpretación de la obra de arte, pero también de formar su propia interpretación del paisaje, es decir, de la naturaleza. La Magdalena puede estar en un interior o en un exterior. El poeta nos otorga el descifrar de esa realidad a través de su crítica de arte y a través de la enunciación de los detalles de la obra. Existe, sin embargo, algo contundente en la presentación, el análisis del color. Cito: los tonos, lejos de resplandecer, son muy suaves y muy moderados. El aspecto es casi gris, pero de una armonía perfecta. Cierro cita. A ratos libre y a ratos impositiva, así es la voz de nuestro crítico de arte. El telón se vuelve a abrir con la segunda obra, Las últimas palabras de Marco Aurelio, acá arriba. Esta obra inspira en Baudelaire una forma de crítica mucho más exaltada, mucho más libre y menos contenida, quizás tan frontal como aquella de Diderot en sus primeros salones de pintura. En los párrafos que Baudelaire dedica a esta pieza encontramos referencias a Rubens y a Rafael. El poeta afirma que, abro cita, estamos aquí en pleno Delacroix. Tenemos delante de nuestros ojos uno de los especímenes más completos de lo que puede hacer el genio en la pintura. Cierro cita. Aunque la voz nos dicta que el color es de una ciencia incomparable, se nos informa que la armonía es sorda y profunda, y que esta ponderación del verde y del rojo le gusta a nuestra alma. La elección de palabras resulta en un juego en donde el crítico de arte muestra su visión de la obra y del mundo, pero que otorga, como en la obra precedente, gran parte de la interpretación sensorial al espectador lector. Si la armonía es sorda y profunda, no nos queda más que sumergirnos en la inmensidad de la pintura misma. El lienzo presenta a Marco Aurelio agonizando, cómodo, bueno, aquí está Marco Aurelio agonizando, ¿no? Cómodo, su hijo, acá, ¿no? Iluminado en tonos rosas, se antepone frente a los estoicos que se encuentran del lado contrario del cuadro, ensombrecido con tenues tonos grises, acá, ¿no? Baudelaire analiza los trazos con los que se presenta este grupo de hombres. El análisis de la línea lleva al poeta a hacer un pequeño estudio sobre el tipo de dibujo sobre los tipos de dibujo que podrían existir. Un estilo como el de Rafael, otro como el de Delacroix y otro como el de Daumier. La conclusión de este debate interno se formula con un imperativo: amemos a los tres. Baudelaire propone al final de este pequeño postulado sobre el dibujo que quizá no hay mejor estilo que otro. El arte se ama, cuando es arte, por igual. De las 4 obras, la tercera, esta de aquí abajo, una sibila que muestra una rama de oro, es la que menos parece haberle gustado a nuestro poeta. 3 líneas constituyen el total de la entrada. Además del, cito, hermoso y original color, el único aspecto que puede llamar la atención es la formulación que Baudelaire usa para describir la cabeza de la sibila, la indecisión encantadora de los dibujos sobre Hamlet. El crítico de arte exhorta a su lector a ser también un experto en la obra del artista. La realidad de la pintura obedece también a la memoria, un rasgo que recuerda el sistema de reenvíos de Diderot y que sin lugar a dudas nos ha llegado hasta nuestros días. Como gran final, Baudelaire nos presenta al sultán de Marruecos rodeado de su guardia y de los oficiales, esta última obra que tenemos acá. Es curioso, y ya en este punto evidente, que la mirada del poeta constituye una apuesta estética clara. En 1845, Baudelaire ya esbozaba lo que se escribiría en sus textos posteriores. Al ver este lienzo de Delacroix, el poeta dice, abro cita, ¿se habrá desplegado alguna vez, en algún tiempo, un coqueteo musical tan grande? Por evidente que parezca, cabe recalcar que no existe ningún instrumento musical dentro de la escena. Lo que enuncia la voz es un postulado estético a través de una sinestesia que podría pasar desapercibida si no se tomara en cuenta todo lo que ya hemos mencionado. La sinestesia se prolonga, vuelvo a abrir cita,
¿Se ha cantado alguna vez en un lienzo melodías tan caprichosas? Cierro cita. La correspondencia entre los colores y las notas abre una reflexión más desconcertante, que conecta este párrafo con las correspondencias de las flores del mal. Abro cita. A pesar del esplendor de los tonos, este cuadro es tan armónico que es gris. Gris como la naturaleza, gris como la atmósfera del verano cuando el sol se apaga como un crepúsculo de polvo. Cierro cita. Esto es del Salón de 1845. La naturaleza teje así un diálogo con el arte a través de la palabra del poeta. No creo equivocarme al afirmar que esa naturaleza es la misma que deja salir confusas palabras, esta vez de correspondance en las flores del mal. La estrecha conexión entre imagen y palabra que se establece a través de la crítica de arte de Baudelaire le permite proponer una visión estética de la realidad, donde las sinestesias son pieza clave para el descifrar del mundo. Si Baudelaire es el traductor más famoso de Poe, quizá deberíamos decir que también ha sido el mayor traductor de Eugène Delacroix. Evidentemente el tipo de traducción no es el mismo, y lo que para uno pasa por el filtro del idioma, en el otro caso pasa por el filtro de los lenguajes, entre la palabra y la imagen. Esta suerte de traducción intersemiótica entre pintura y palabra sobre los lienzos de Delacroix es uno de los rasgos que definen con mayor notoriedad el Salón de 1845 escrito por Baudelaire. El poeta, el albatros, voy a aquí dejar de compartir pantalla. El poeta, el albatros, el cisne, nos guía por los lienzos de aquel que retrata masacres entre ruinas incendiadas y el amor de Georges Sand, escuchando a Chopin tocar el piano. Los salones de pintura de Baudelaire y toda su crítica de arte constituyen una guía del imaginario de un siglo de creadores, pero más allá de eso, de una sensación, de una correspondencia entre ellos, entre las palabras de Sand y las notas de Chopin, entre los trazos de Delacroix y la poesía de Baudelaire. Y una sociedad en pandemia, porque también estamos dialogando con ellos, que vive a través de las pantallas, que vive más que nunca a través de la imagen. La crítica de arte de Diderot, de Baudelaire, de Gautier o de Apollinaire nos enseña, como John Berger diría, ways of seeing, maneras de ver, formas de sentir eso que siempre ha estado, que siempre nos ha acompañado, pero que quizá nunca hemos sabido sentir. Quizá ese algo es lo que Baudelaire menciona sobre la obra de Delacroix, ese je ne sais quoi, que el pintor supo transmitir sin que otros pudieran hacerlo tan fielmente. Lo invisible, lo impalpable, el arte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis, por tu magnífica ponencia. Ya desde ahorita estoy pensando en cómo la pintura nos cuestiona todo el tiempo. Y a pesar de que a veces parecería que no es así, ¿no? Que la podemos leer muy fácilmente, pero hay toda una serie de información, de conocimientos, de síntesis de la realidad que están en la imagen y que nos invitan, por supuesto, a descifrarla. Les recuerdo a las personas que nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Cartelera Cultural, Facultad de Filosofía y Letras, que dejen sus preguntas para nuestros ponentes para que podamos dialogar con ellos en unos minutos. Ahora, la última mesa de este coloquio, la última ponencia, pertenece a Diego Ibáñez Pérez. Diego es licenciado en Letras Francesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde realizó una tesis acerca de la poesía de Jacques Dupin. Ha colaborado con el periódico de poesía de la UNAM, con artículos y traducciones del ruso y el francés. Es profesor de francés en el Instituto Francés de América Latina y en la licenciatura de Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa una maestría en Historia del Arte en la misma institución, donde realiza una investigación sobre la crítica de arte hecha por poetas. La ponencia de Diego se intitula La crítica de arte como escritura de la modernidad. Diego, adelante. Muchas gracias, Perla, y bueno, muchas gracias también al resto del comité organizador por estar aquí a la cátedra Roland Barthes. Pues siguiendo un poco con la misma línea que empezó José Luis, vamos a
a dialogar un poco más sobre la faceta de Baudelaire como crítico y en particular sobre la relación del crítico con la modernidad, ¿no? Que es otra de las nociones que ayer ya trataron bastante en el coloquio. Bueno, como ya saben y como ya mencionó también José Luis, hay un vínculo muy estrecho entre la crítica de arte como género de escritura, por llamarlo de algún modo, con todo el proyecto de la modernidad, que está muy vinculado también a la ilustración y al proyecto enciclopédico en un principio de la mano de Diderot, y que, bueno, Baudelaire lleva un paso más allá, por decirlo de cierto modo, ¿no? Y, bueno, como todos sabemos, la crítica de arte constituyó una de las principales vertientes de la escritura de Baudelaire, y desde 1845 Baudelaire se dedica a la crítica de arte y redacta sus famosos artículos acerca de los salones, de los cuales también ya pudimos escuchar un poco. Y entre 1863 y 1869 publica El pintor de la vida moderna, Le peintre de la vie moderne, que es una serie de ensayos dedicados a la obra de este dibujante Constantin Guy, donde traza algunas de las características principales de su noción de modernidad. En ese sentido, es posible entrever cómo la crítica de arte se convirtió en un terreno fértil para las exploraciones estéticas de Baudelaire, que ayudarían igualmente a forjar su tan celebrada poética. Por lo tanto, cabe la posibilidad de considerar esta labor crítica como una tentativa de escritura que encarna la visión de modernidad expresada por el propio poeta en los ensayos ya mencionados. Así, será necesario revisar la noción de modernidad y su relación con el arte y la belleza. Enseguida exploraremos la noción de crítica de arte y su vinculación con la narrativa de la historia del arte. De igual modo, comentaremos algunas de las características que Bernard Vouilloux atribuye a la crítica de arte de la segunda mitad del siglo XIX, para finalmente comentar algunas de las particularidades de la crítica cuando ésta es practicada por escritores y subrayar cómo este discurso se sitúa precisamente en la frontera de distintas disciplinas. Bueno, en el primer apartado de esta pequeña ponencia se llama En torno a la modernidad. El filósofo Marshall Berman afirma que ser modernos, cito aquí, es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos y todo lo que somos. Fin de cita. Y esto agrega que la idea de modernidad, cito de nuevo, es una unidad paradójica, la unidad de la desunión. Nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Fin de cita. Resulta evidente que esta concepción de la modernidad es heredera del pensamiento de Baudelaire, quien de manera quizá un poco menos enfática que lo hace Berman ya en el siglo XX, también hace notar que la modernidad se caracteriza por esta unidad paradójica, donde residen la contradicción y la ambigüedad. En la serie de ensayos El pintor de la vida moderna, Baudelaire esboza los rasgos que sentaron las bases para desarrollar el concepto de modernidad. Y aquí cito un fragmento de este ensayo. Así va, corre, busca. ¿Qué busca? Busca esa cosa que se nos permitirá llamar modernidad, ya que no existe una mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata, para él, de extraer de la moda lo poético, que puede contener en lo histórico, de sacar lo eterno de lo transitorio. Fin de cita. Por lo tanto, esta noción baudeleriana de modernidad radica precisamente en la aparente contradicción donde se encuentra esto, lo eterno con lo transitorio, ¿no? Ya vemos que esta es una idea que es bastante recurrente en Baudelaire. Pienso, bueno, sobre todo en este poema de Une Passante, donde la belleza de esta pasante de algún modo engloba la noción de belleza eterna y transitoria, ¿no? De este modo encontraremos que es uno de los motivos recurrentes y que también, bueno, se manifiesta no solamente en Les Fleurs du Mal, sino también en Le Petit Poème en prose, y constituye una dimensión fundamental también en su crítica de arte. En ese mismo sentido, como mencionan Jürgen Habermas y Seila Ben-Habib, también podemos observar que este término moderno, cito, ha expresado de manera reiterada la conciencia de una época, que se relaciona a sí misma con el pasado de la antigüedad para verse como el resultado de una transición de lo viejo a lo nuevo. Fin de cita. Queda entonces claro que esta conciencia se encuentra presente en la propuesta estética de Baudelaire, donde el poeta destaca la separación entre la belleza eterna y clásica contra lo cambiante de la actualidad.
Esta actitud no solamente se materializa en la figura del flaneur, sino también en el elogio que realiza acerca de la obra pictórica de Constantin Guy en El pintor de la vida moderna. Y también lo vemos en algunos otros poemas, ¿no? Como en La Beauté, en Les Fleurs du Mal, ¿no? Je suis belle, mortelle comme un rêve de pierre, donde ironiza un poco Baudelaire sobre esta belleza paralizada, ¿no? Y estática. Y bueno, cito de nuevo aquí el pintor de la vida moderna. Sin duda es excelente estudiar a los antiguos maestros para aprender a pintar, pero eso no puede ser sino un ejercicio superfluo si su objetivo es entender el carácter de la belleza presente. De esta manera, Baudelaire se posiciona con respecto al arte y cuestiona que la belleza posee este carácter fijo e inmutable, ¿no? En la cual, por ejemplo, les digo, en La Beauté de Les Fleurs du Mal se nota realmente este aspecto de cómo Baudelaire ironiza sobre la belleza inmutable, ¿no? En efecto, el autor de Las Flores del Mal se interesa en la importancia de comprender la belleza del presente y de relacionar esto con lo eterno. Para Baudelaire es precisamente en este cruce donde radica la modernidad. Bueno, el segundo apartado se llama Baudelaire y la crítica de arte. En su texto para la Exposición Universal de 1855, Baudelaire establece algunos de los principios que juzga necesarios para el ejercicio adecuado de la crítica de arte. Y aquí cito a Baudelaire. Todo el mundo concibe sin pena que, si los hombres encargados de expresar lo bello se conformaran con las reglas de los profesores jurados, lo bello mismo desaparecería de la tierra, ya que todos los tipos, todas las ideas, todas las sensaciones se confundirían en una vasta unidad, monótona e impersonal, inmensa como el aburrimiento y la nada. La variedad, condición sine qua non de la vida, sería borrada de la vida. Es tan cierto que hay en las múltiples producciones del arte algo siempre nuevo que escapará eternamente a la regla y a los análisis de la escuela. Fin de cita. En este fragmento del texto publicado en el diario Le Pays, el autor de Las Flores del Mal formula dos preceptos clave para entender su concepción de crítica de arte. En primer lugar, Baudelaire distingue la figura del crítico moderno de los profesores jurados, a quienes más adelante califica como una especie de tirano mandarín. En ese sentido, el crítico tendría la facultad de percibir esa variedad que rompe con la unidad monótona e impersonal de la belleza académica e inerte. Además, el crítico moderno contaría con la habilidad de percibir este aspecto fugaz del arte que escapa siempre a las reglas académicas. Así encontramos que en esta caracterización del crítico de arte modelo reside un deseo similar al del hombre del mundo, al del artista esbozado en Le Peintre de la vie moderne, ¿no? Por, cito de nuevo, extraer de la moda aquello que puede contener de poético en lo histórico. Dicho de otro modo, Baudelaire delinea tanto las figuras del crítico como la del artista moderno de una manera muy similar. En ese sentido, la crítica de arte resulta un discurso particularmente propicio para ejercer este pensamiento de la modernidad. El historiador del arte Hans Belting parafrasea a Arthur Danto, quien menciona que, cito, los artistas se han ubicado a sí mismos dentro de la historia y han convertido el hacer historia en su verdadera misión. Desde esta perspectiva, el crítico de arte desempeñaría un papel fundamental en la inscripción de los artistas en la historia del arte, pues mediante esta aprobación institucional que opera en la crítica, al artista moderno se le posibilita inscribirse dentro de este discurso histórico, ¿no? Dentro del discurso de la historia del arte. Esta función del crítico de validar la producción artística dentro del discurso de la historia del arte resulta más clara cuando analizamos la noción de crítica. En un artículo donde propone la periodización de la crítica francesa en 3 etapas, Bernard Bouilloux retoma la definición propuesta por el historiador del arte alemán Albert Dresner en 1915. Cito: entiendo por crítica de arte el género literario autónomo que tiene como objeto examinar, evaluar e influenciar el arte que le es contemporáneo. Así, fin de cita. Así, Dresner destaca las funciones de examinar, evaluar e influenciar el arte, las cuales permiten vincular las obras analizadas con una tradición artística precedente, otorgando un valor histórico a las obras de arte mediante el comentario crítico. Gracias a la identificación de estos aspectos novedosos propios de su tiempo y su asociación con la tradición, la crítica les atribuye a los objetos comentados un espacio dentro de la narrativa de la historia del arte. Y bueno, el último apartado se llama interdisciplina, cruces entre la crítica de arte y la literatura. Bernard Bouilloux afirma que a partir de Flaubert, cito, la crítica de arte será practicada por los escritores como la manifestación, incluso el manifiesto, de compromisos estéticos en los cuales su propia concepción de la literatura está implicada.
como si el desvío mediante otro arte permitiera reflexionar mejor acerca de las condiciones propias del arte verbal, aunque implique renunciar parcial o completamente a la objetivación de la evaluación. Fin de cita. Dicho de otro modo, la crítica de arte favorece un intercambio, donde las concepciones que tiene el crítico acerca de la literatura se plasman mediante las afinidades que atisba en la producción artística que éste analiza. Así, se genera este intercambio que moldea tanto el discurso artístico como el literario. En ese sentido, cabe igualmente señalar las precisiones que realiza James Elkins acerca del fenómeno de escritura crítica. Para este historiador del arte estadounidense, cito, la crítica de arte no es considerada como parte del compendio de la historia del arte. No es una disciplina histórica, sino algo afín a la escritura creativa. Y bueno, esta es la parte, creo que interesante que hay que matizar un poco. Si bien la crítica de arte no es propiamente una escritura de historia del arte, sí tiene la función de vincular aquello que se escribe y de aprobarlo dentro del discurso de la historia del arte, ¿no? Así, aunque Elkins coincide con Dresner al desvincular el ejercicio crítico de un discurso meramente histórico y lo asocia de igual modo con la literatura o con la escritura creativa, el teórico norteamericano enfatiza la distancia entre el fenómeno crítico y la historia del arte. Además, agrega que precisamente esta independencia se erige como una de las principales características de este género, pues según Elkins, cito, entre las distintas razones de la libertad vertiginosa de la crítica de arte, sus entradas y salidas dentro y fuera de una docena de disciplinas, se encuentra su falta de hogar disciplinario. Fin de cita. Desde este ángulo, más que un género literario, la crítica de arte se presentaría como una práctica de escritura, que si bien se alimenta de la literatura o de la escritura creativa, se caracterizaría más específicamente por este nomadismo disciplinario, que pasa a menudo tanto por la historia del arte como por la filosofía, por otras disciplinas como incluso la sociología o la antropología. De este modo, la tradición crítica iniciada por Baudelaire y practicada de manera subsecuente por distintos escritores, iniciada por Diderot y quizá consolidada por Baudelaire, ¿no? Y practicada de manera subsecuente por distintos escritores a lo largo de los siglos XIX y XX, se presenta como un espacio donde los escritores pueden dar voz de manera indirecta a sus propias preocupaciones estéticas. Mediante el intercambio disciplinario, los escritores críticos desestabilizan los límites de las disciplinas artísticas, al mismo tiempo que pretenden explicar los aspectos novedosos del arte de su época. Gracias a que sus propias búsquedas literarias encuentran a menudo resonancias en el arte de sus coetáneos, el escritor crítico se erige como una figura particularmente propicia para encontrar aquello que Baudelaire llama lo transitorio en lo eterno. En conclusión, la noción de modernidad de Baudelaire forjó no solamente su poética, sino también fungió como un punto de quiebre que profundizó las grietas que existían en la visión clásica de belleza. No obstante, como el propio Baudelaire lo afirmaba, su visión del arte todavía concibe avances que permiten que el crítico de arte ligue lo contingente de estas obras que analiza a una narrativa histórica donde el progreso artístico todavía tendría cabida. De allí que, de cierto modo, el crítico de arte tiene este rol preponderante que propicia la vinculación de las obras de arte con esta gran narrativa de la historia del arte. Por lo tanto, está muy vinculada la figura del crítico de arte con esta noción de progreso de la modernidad, ¿no? Además, como sugiere Bernard Vouilloux, la crítica de arte correspondiente a este periodo fungió como un reflejo de las búsquedas estéticas que los escritores realizaban también en el campo de la literatura. Por lo tanto, es posible afirmar que la crítica de arte puede ser concebida como un espacio privilegiado, donde este intercambio de ideas provenientes de distintas disciplinas humanísticas permitía a los escritores no solamente la exploración de los principios estéticos que aplicaban en su propia obra literaria, sino también les permitía fijar posiciones acerca de lo que amerita en un lugar en la historia del arte y, por ende, de buscar un propio lugar en la historia literaria. Gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu ponencia y por todas estas precisiones que nos ofreces sobre el rol del crítico de arte en la historia del arte y cómo dialoga con esta, pero también cómo la cuestiona. Podemos decir, en todo caso, que la crítica de arte, la lectura de la crítica de arte y la historia del arte como tal, nos suponen una serie de lecturas, una serie de capas de lectura que nos permiten ver la imagen desde muy diferentes aristas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos varias de ellas. Primero, 2 preguntas para José Luis. La primera pregunta es,
La búsqueda de una estética ideal, sensual, erótica, excesiva, tiene un eco hoy en día en cuáles rasgos, pintores y poetas. Bueno, pues esta pregunta me hace mucho eco con también cuando estaba preparando mi ponencia, con varias aseveraciones que tienen que ver con que muchas veces el crítico de arte, o en general nosotros como espectadores, no logramos ver toda la producción artística que se está haciendo en nuestros días, ¿no? Creo que específicamente nosotros tenemos una sobresaturación de imágenes y como John Berger diría, igual lo cito una vez más, este gran pensador que nos enseña pues, maneras de ver, quizá hace falta un poquito de distancia y un poco de tiempo para lograr ver cuáles son esos ejes de una búsqueda estética ideal, sensual, erótica y excesiva. Yo creo que sí la hay, me parece que es más que obvio que en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, se están gestando muchísimos movimientos artísticos y obras en sí. No me atrevería quizá a dar nombres específicos, pero a mí me parece, por ejemplo, por enunciar algo que nos compete a todos, que todo lo que tiene que ver con el arte callejero, con el street art, como modo de expresión artística colectiva, ¿no? Tiene mucho que ver con algo que impacta en algo que seguramente a Baudelaire le habría gustado, esto de pasear por las ciudades, pero pasear por las ciudades viendo ventanas a otros mundos. Ese street art nos recuerda, a mí me gustaría pensar que el acto de flâner, de deambular por las ciudades, también nos ofrece una galería dentro de la misma arquitectura que Baudelaire plantea en todas sus obras. Entonces me parece que ahí hay una conexión entre pues, lo que Baudelaire plantea como método de contemplación artístico, es decir, el deambular por la ciudad, y una de las expresiones artísticas que hoy en día son más, pues están presentes en nuestro cotidiano y que intentan justamente causar un impacto, ¿no? Esa sería como mi respuesta a esa primera pregunta. Una vez más, me parece que necesitamos un poquito de tiempo todavía como para, bueno, igual no sé, Diego, qué piensa como especialista en el tema, pero creo que nosotros y el arte que se está gestando ahorita, quizá no lo estamos viendo, ¿no? O quizá lo estamos viendo en demasía con esta explosión de imágenes a través de las redes. Necesitamos un poquito de distancia quizá para ir viendo cuáles son las expresiones que se van a quedar, ¿no? No sé. Sí, Esa sí. sería mi respuesta. Diego. Ah, gracias, José Luis. Diego, no sé si quisieras agregar tú algo al respecto. Bueno, yo lo que más bien pienso aquí es que con este cambio como epistemológico, ¿no? De la modernidad a la posmodernidad, está como este discurso como de las dominantes en el arte a lo mejor empieza a operar como de otro modo, ¿no? Entonces, pensar que haya como una expresión artística o algo así, pues evidentemente ya no funciona, ¿no? Y como dice José Luis, pues no sabemos de qué se va a estar hablando en unos años, ¿no? Como ahorita empezamos también a intentar recuperar otras expresiones marginales de épocas pasadas, pues también se hablará de cosas muy distintas probablemente, ¿no? Ujú, sí, y a lo mejor también en en otros soportes, por ejemplo, que nos van a exigir otras formas de ver y así, sucesivamente. Una segunda pregunta para José Luis. Me gustaría saber cuáles son los rasgos de carácter, de temperamento, que resultan en semejanzas y diferencias entre el filósofo y el poeta. Bueno, aquí no sé si cuando estamos hablando del filósofo estamos hablando de Diderot, yo así lo tomo, o no, o en general entre el filósofo y el poeta, o sea, entendidos así, pues como términos generales, ¿no? En cualquiera de los casos, ya sea entre Diderot y Baudelaire o entre un filósofo y un poeta, me parece que hay puentes que nos conectan. Uno de ellos tiene que ver
con la contemplación, ¿no? Algo que justamente Perla mencionaba en su ponencia. El hecho de estar siempre en movimiento, pero detenerse un momento a contemplar un algo que nos puede abrir puertas hacia lo sagrado, como bien mencionaba Perla, ¿no? Así un tiempo de rito que se repite hacia una conexión con la naturaleza que ya sea el poeta o el filósofo tratan de entender mediante quizás herramientas distintas, pero que al final convergen en un motor vital que tiene que ver con entender la naturaleza y el mundo en el que existen. Quizá esa sería como el puente principal que yo podría ver en los dos. Si hablamos de Diderot y de Baudelaire, me parece que, y no sé si pueda responder a una pregunta que viene después, de una vez. Adelante. Bueno, la pregunta igual la digo para ponerlos en contexto, que aparte agradezco muchísimo. Dice, habría en esas críticas una experiencia de lo moderno, ¿no? Yo creo que tanto Diderot como Baudelaire proponen una lectura del mundo en donde el espectador es un lector y también un paseante. Y me parece que en la libertad de poder darle al lector y al espectador una interpretación de la naturaleza y del mundo, existe un rasgo que rompe total y completamente con toda la tradición y que ya es algo que caracteriza la modernidad en la que se instaura Baudelaire y que va a abrir la puerta a toda una serie de creadores, no solamente de poetas, sino también de escritores en general, pero también de artistas plásticos. Este ejemplo que yo les ponía, por ejemplo, de la Magdalena en el desierto, el cuadrito este donde hay una mujer y un pedacito de azul en la esquina, y que Baudelaire nos dice que puede ser roca o que puede ser nube, la verdad es que a mí me voló la cabeza, ¿no? O sea, este personaje femenino puede estar en un interior o en un exterior, y esa responsabilidad, porque también es una responsabilidad que Baudelaire le otorga a su lector y a su espectador de interpretar la realidad y la naturaleza misma, el mundo, la roca, la caverna, porque también tiene que ver mucho con, o sea, no es gratuito, ¿no? Que Baudelaire haya elegido esa pintura en especial para darnos algunos tintes pues para que nos conectemos con otros textos, ¿no? Con otras experiencias del mundo antiguo quizás, pues tiene que ver con dónde estoy. Estoy adentro, estoy afuera, puedo estar adentro, puedo estar afuera, puede ser una nube, puede ser una roca. Eso te lo dejo a ti, lector, espectador, y también un paseante. Insisto, esta idea del movimiento y de la contemplación es algo profundamente moderno, que, por ejemplo, Diderot no tenía. O sea, Diderot en su crítica de arte podía llegar a tener, pues digamos, como diálogos con los pintores y con su interpretación, pero al final nunca le dejaba al lector una total libertad, así tan explícita como la que Baudelaire en algunos casos, este es uno de ellos, la Magdalena en el desierto, nos lo entrega, ¿no? Entonces a mí me parece que en esta crítica de arte sí podemos ver esta modernidad, quizás no siempre, quizás no en todos los pintores, porque hay algunos pintores a los que la verdad pues nada más pasa así como de corrido, pero sobre todo en Delacroix, como pues es su favorito, pues evidentemente va a haber muchísimas más reflexiones al respecto. Entonces, bueno, esa sería también como la respuesta a la otra, engarzando con lo anterior. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a una pregunta para Diego. Sabemos que estudias a Jacques Dupin. ¿Dirías que él mismo marcó un hito en la creación poética por el surgimiento de una modernidad actual? Bueno, yo diría primero que Jacques Dupin y Bonfa, que son los poetas críticos que estoy estudiando más ahorita, son herederos, ¿no? De esta tradición de Baudelaire, que sigue bueno, con Rimbaud, Mallarmé. Hay como todavía cierta continuidad a Apollinaire y a ciertas aristas del surrealismo. Y me parece que en cierto modo sí, pero más que hablarlo como de una modernidad actual, creo que son más bien una especie de transición estos poetas de la generación de los 50 entre modernidad y posmodernidad, ¿no? Incluso la crítica de arte, ya en el siglo XX,
que escriben Michel Leiris, Jacques Dupin, Yvan Foix, ya es muy distinta, ¿no? Es a la crítica de arte de Baudelaire, sobre todo porque es una crítica mucho más que se pretende subjetiva, ¿no? Que se asume subjetiva y que ya no busca tanto inscribir a los artistas en el discurso de la historia del arte, sino entender cuál es como su relación y cuáles son precisamente retomando lo que decía José Luis, estas correspondencias, ¿no? Que finalmente es algo que sigue estableciéndose en el siglo XX, ¿no? Y por eso que este tipo de escritura pues, resulta tan rica para analizar. Ujú. Muchas gracias. Antes de pasar a otra pregunta que tenemos en el chat, yo tengo una pregunta probablemente para las dos, ajá, pero empiezo contigo, Diego. Mientras te escuchaba hablar sobre el crítico de arte como alguien que no está directamente vinculado con lo que después se va a concebir como historia del arte y los cánones, me preguntaba cómo recibe el lector común y corriente un texto de crítica de arte. Es decir, este texto es recibido como parte de la historia del arte o como una lectura marginal, subversiva, aprobatoria, que aprueba el canon o que contesta el canon. Me pongo a pensar en este momento en personas como yo, por ejemplo, que no tengo un gran conocimiento sobre arte, y entonces me acerco al texto de un crítico de arte y cómo lo leo. Lo leo como parte de la historia, como algo que potencialmente podrá ser parte de la historia del arte, o lo leo como un texto que simplemente me ofrece ciertos indicios sobre cómo leer a ciertos artistas, pero digamos que constituye una invitación para acercarme a lo mejor a los cánones, a los libros de historia del arte, al contrario, ¿no? A dejarlos de lado y seguir buscando estas lecturas un poco más subjetivas, un poco más íntimas, si queremos verlo así. Bueno, creo que esta es también una respuesta que está muy vinculado a lo que dice Bernard Bouillon en este artículo, donde habla de las tres historias, de las tres etapas de la crítica de arte en la tradición francesa. Y menciona precisamente que bueno, él identifica que la tercera etapa iniciaría con las vanguardias y bueno, sobre todo con el surrealismo y, y continúa, digamos, que hasta el periodo de posguerra, ¿no? En ese sentido, pues creo que el crítico de arte del siglo XIX en particular todavía tiene como una relación más peculiar con el canon, si bien ya hay un interés, lo vemos en Baudelaire y lo vemos también pues, por ejemplo, en otros poetas, en Gautier, por hablar de expresiones marginales, ¿no? Por el interés, por ejemplo, en los salones de los rechazados, todo ese tipo de cosas que pues no necesariamente forman parte del canon y en particular, bueno, Baudelaire critica mucho lo que era la pintura académica, eh, pero sigue existiendo creo que esta discusión como histórica, ¿no? Es, cuál es el rol de este pintor en la historia del arte. Y ya para el siglo XX ese tipo de, de relaciones empieza a fragmentarse cada vez más. Y finalmente, pues ya es como, ¿cuál es mi experiencia, ¿no? Con este tipo de obras? ¿Cuál es mi relación? ¿Por qué me interesa? ¿Qué es lo que veo yo de mi poesía? Bueno, suponiendo, ¿no? Poniéndome en la voz del crítico escritor. ¿Qué es lo que veo yo de mi poesía en la obra de Miró, de Tapies, de Giacometti? Entonces ya hay una función diferente, ¿no? Que finalmente, en particular en el siglo XX, los Bonfoy, Dupin, Leiris, Sartre también, trabajaron muy de cerca con las galerías, entonces finalmente habría cierta relación institucional también, pero es una relación diferente, ya no es una relación de justificar el rol de tal artista en el discurso de la historia del arte. José Luis, no sé si tú quisieras agregar algo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, claro. Ajá. Que
Cuando un lector común y corriente, se acerca a un texto escrito por un crítico de arte, este texto se le ofrece como parte de la historia del arte, como algo que va a abonar al canon, o al contrario, que va a criticar el canon, o se le ofrece meramente como un texto subjetivo que da una opinión muy personal, que puede querer subvertir los cánones o puede querer ser parte de los cánones a lo mejor, pero que parte de una voz muy, muy particular. Pues igual quizá aquí tomando esto de texto en la acepción más amplia, quizás yo diría que el texto de la crítica de arte puede ser, o yo quiero pensar, uno de esos géneros literarios que escapan al canon y que por lo tanto son los más libres, ¿no? Así yo lo veo. Quizá mi punto de vista está un poco viciado, porque evidentemente la crítica de arte está atada, digamos, como por todo un mercado hoy en día, y no es la excepción para nada. En el siglo XVIII para Diderot tenía que ver también con los salones, es decir, las obras que eran aceptadas por la Académie Royale, ¿no? de Peinture de Sculpture, y que iban para el Louvre, ¿no? En el siglo XIX con Baudelaire, pues también tiene que ver ya con un sistema, como decía, pues ya bastante bien, digamos, organizado a través de galerías, ¿no? O sea, el arte que vemos siempre obedece a una preselección. Sin embargo, lo que se escribe sobre el arte o lo que se dice sobre el arte, sobre todo entendiéndolo hoy en día, me parece que es algo que puede escapar a muchas ataduras visto desde la crítica literaria. Y por lo tanto me parece que puede llegar a un lector común y corriente, y que ese texto de crítica de arte que puede llegar a un lector así random, cualquier persona, puede ser una gran invitación a conocer eso que se está produciendo hoy en día, que no sabemos quizás si se está que se está produciendo ahorita, ¿no? Hace ratito mencionábamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían esos autores? ¿Cuáles serían esas obras que se están creando, que buscan una búsqueda estética específica? A mí me parece que estos textos que nos evitan, ¿no? Estos textos de crítica de arte, son invitaciones a conocer la obra de artistas, ya sea de artistas del 18, del 19, del 20 o de ahorita. Me pongo a pensar, y como lo estaba mencionando yo en mi ponencia, en Avelina Lesper, pero también en todo el que le contesta a Avelina Lesper, ¿no? Entonces, esos pequeños comentarios, al final, siguen formando parte del diálogo en torno a las obras y son, de alguna u otra forma, esa crítica del espectador hacia la obra, ¿no? Que si un Oxxo, que el Oxxo de Gabriel Orozco, no sé qué, no sé qué, y hay un hilo en Twitter, bueno, eso forma parte de las discusiones contemporáneas, y finalmente, si no conocemos, nos hace, pues, por lo menos darle un clic a ver qué era esa obra de Sonamaco, que era de cubetas, y ya, ¿no? Es decir, me parece que son invitaciones, y como alguna vez también le preguntaron a mi muy querida doctora Irene Artigas sobre la escritura ekfrástica, ¿no? Por ahí alguien decía, bueno, es que la escritura de éfrasis, o la escritura ekfrástica, puede que sea muy compleja porque hay muchas referencias a muchas obras, a muchos autores, ¿no? Entonces la doctora Artigas lo que decía era, bueno, pues ¿por qué no lo vemos más bien como una invitación? Esos textos que hablan de tantas obras son invitaciones al lector, pues que puede que abran la curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar de quién es este cuadro o este personaje dentro de tal película, ¿no? A mí me parece que, insisto, como la crítica de arte no está dentro de nuestro canon literario así como tal, o por lo menos ese es mi punto de vista, lo podemos ver como desde nuestros ojos, desde la crítica literaria, como invitaciones abiertas, y a mí me gusta mucho pensar que son ventanas, como lo podría haber visto Baudelaire quizás. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido me gustaría agregar que finalmente, como tú mencionas, estos comentarios, por ejemplo, a Avelina Lesper y todos forman parte del texto. Finalmente es un texto que se está construyendo todo el tiempo y que nos permite tener un panorama, si no muy amplio, por lo menos sí
vamos a decirlo así, un poco marginal, pero al mismo tiempo, como dices tú, que constituye una invitación de lo que se está haciendo ahorita y de por qué se está haciendo y de cómo lo leemos. Sobre todo, comento, cuando hablamos de espectadores que se acercan al arte con curiosidad, pero a veces sin muchas herramientas, y lo que quieren es precisamente contemplar, saber qué es lo que está pasando. Termino con una última pregunta que creo que de cierta manera ya se respondió, pero aún así la hago por si alguno de ustedes quiere abonar al respecto. Inicialmente está dirigida a Diego. Hablamos ayer del exceso, de la necesidad de franquear los límites según Foucault. ¿Pensarías que en sí la crítica de arte franquea los límites y de qué manera? Sí, creo que sí, y quizá un poco más que franquear los límites, como también mencionaba ahorita José Luis, se sitúa siempre como en un entre deux, ¿no? Siempre está en medio de muchas cosas y creo que sí, de vez en cuando sí traspasan, ¿no? Y las ideas, que bueno, es parte de lo que he estado como intentando trabajar en ciencia de investigación, cómo las ideas de la crítica de arte permean hacia la poesía o cómo las ideas, incluso las ideas finalmente también las ideas de la crítica de arte busca generar repercusiones en la producción artística, ¿no? De su época. Entonces, en eso hay definitivamente un diálogo, un ir y venir entre pues, las distintas producciones artística, literaria, histórica, filosófica incluso. José Luis, no sé si tú tendrías un último comentario al respecto de esta pregunta. Pues, digo, meternos con Foucault también implica también otro reto aquí, ¿no? Yo quizá trataría de conectar, digo, tanto como para hacer un mini resumen a mi estilo de todo lo que he escuchado en los trabajos de entre ayer y hoy. Tanto Foucault como Bachelard, por ejemplo, Gaston Bachelard, trabajan este estudio del espacio, ¿no? Y si bien hay que franquear los límites, tanto Bachelard como Foucault tienen miradas muy aiguisées, como digamos en francés, o sea, muy puntuales, ¿no? Sobre las implicaciones del espacio en las sensaciones del cuerpo humano. Y me parece que eso va directamente conectado a la obra plástica y a la crítica de arte al juzgar la obra plástica a través de la palabra. Definitivamente se franquean límites, pero como decía Diego, esos límites siempre son fronteras, siempre son quizás cauces de agua que separan dos pedazos de tierra y que tienen muchos niveles, ¿no? Es decir, nos podemos mojar el pie tantito, podemos estar hundidos hasta acá o ahogados. Esos límites o esas fronteras, esos cauces de agua, también nos hablan de cómo entendemos nosotros el propio espacio en el que vivimos y cómo entendemos a la obra de arte como espacio mismo. Foucault definitivamente lo llevaba a un análisis en donde el cuerpo pues, se siente encerrado, castigado, y a tratar de pensar cómo ese espacio puede reinterpretarse. Pero quizá Bachelard, precediendo este topoanálisis, pues nos invita a pensar el espacio a través de las sensaciones, igual que Diderot, igual que Baudelaire, igual que Gautier, ¿no? Pues, o sea, yo qué sé, o sea, puede que incluso Abelina les, pero, o sea, no sé, ¿no? O sea, todas las personas que hablamos de la plástica a través de la palabra, también analizamos el espacio y ponemos límites, pero esos límites, insisto, muchas veces hay que pensarlos como fronteras maleables, ¿no? Quizá mi imagen del cauce de agua la lanzo un poco así, para ver que hay varios niveles en esos límites, ¿no? Y que si bien tienen que existir, también nos pueden ayudar a nosotros a no ahogarnos y a saber transitar en esas aguas. Sí, precisamente. Y al mismo tiempo que tienen que ayudarnos a no ahogarnos, también tendrían que ser una invitación a cierta altura en su ponencia, a sumergirse en la pintura, en el arte, en la obra de Baudelaire, etcétera, etcétera. Bueno, creo que con esto hemos terminado esta...
Exactamente. Ajá. Creo que con esto hemos terminado esta mesa. Les agradezco muchísimo este diálogo tan fructífero y sus ponencias y su presencia. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Monique Landé para dar clausura a este magnífico coloquio. Entonces, damos por concluido este apasionante coloquio sobre Charles Baudelaire, el cual resultó doblemente gratificante. Primero, por el hecho de poder difundir nuestros trabajos intra y extramuros, a pesar de las circunstancias algo adversas. Y segundo, por los diálogos enriquecedores que surgieron entre ustedes y nosotros a lo largo de estos 2 días. En nombre del comité organizador, constituido por la maestra Perla Mendoza, el licenciado Francisco Cerón y yo misma, agradecemos sinceramente su apoyo a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a la Coordinación de Letras Modernas y también a la Cátedra Roland Barthes, así como a todas las personas que trabajan en el área de extensión académica, las cuales hicieron posible la transmisión de dicho coloquio. Y un sincero agradecimiento a las y los ponentes por su valiosa colaboración. De esta forma, la UNAM sigue trabajando unida. Dejaremos para terminar la última palabra alentadora al poeta Charles Baudelaire, aquí celebrado, para que nos siga acompañando más allá de este coloquio. Cito: me gustan estos excesos de salud, estos desbordamientos de voluntad que se inscriben en las obras como el asfalte ardiente en el cráter de un volcán y que en la vida ordinaria marcan la fase plena de delicias sucediendo a una gran crisis moral o física. Muchas gracias.